¿Cómo habremos vivido nuestras vidas cristianas? ¿Cómo la estamos viviendo? Esa es una pregunta que muchas veces me hago. ¿Qué me irá a decir el Señor cuando llegue allá y me pregunte cómo administré mi vida para Él? El taller que vamos a compartir ahora lleva por nombre, si ustedes lo pueden encontrar como primera hojita de apuntes, Creciendo desde Cristo y hacia Cristo. El título puede parecer un poco curioso, ¿no? Creciendo desde y hacia Cristo. Vamos a estar, Dios mediante, viendo dos cualidades que va a tener nuestro crecimiento espiritual. Primeramente, que todo crecimiento genuino, verdadero, sincero, lo provee la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero sin embargo, hay una enorme responsabilidad de nosotros para que eso ocurra. Entonces, podemos decir, adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver un poco más adelante, de que toda transformación y todo cambio significativo en una vida va a venir únicamente de Dios. Sin embargo, el hombre va a cooperar en ese cambio en gran parte desde la responsabilidad que implica ese cambio. Yo hace 3, 4 años aproximadamente, quizás un poco más, me compré una bicicleta elíptica. ¿Ustedes la conocen, esas bicicletas elípticas? ¿Sí? ¿Quién tiene una bicicleta elíptica acá de los presentes? ¿Alguien tiene? No. Bueno, yo soy de los que me compré la bicicleta elíptica y como muchos me advirtieron en ese momento, personas que tenían, no la uso. Como es evidente. Hay un altísimo, pero no son pocos, son muchísimas personas que han comprado ese artefacto y no lo usan. Es decir que tienen un deseo, tienen un querer, ¿sí? Quisieran mejorar su estado físico, pero su hacer no está en correspondencia con su querer. Quieren, pero no pueden. ¿Qué nos falla? ¿Qué nos cuesta? Eso es parte de la conducta normal, natural, humana. Sabemos que debemos hacer ciertas cosas, pero o no las hacemos, o las postergamos lo más posible para no hacerlas. No sé si alguna vez le pasó algo parecido a eso. Las estiramos hasta el límite para no hacerlas. Y son muy pocas realmente las que hacemos, y algunos han dicho que aquellas cosas que estamos como obligados por supervisión o por obligación o por de alguna forma, las terminamos haciendo porque las tenemos que hacer. Para nuestro crecimiento espiritual, nosotros a esta altura de nuestro andar cristiano sabemos que hay muchas cosas que debiéramos dejar de hacer y otras debiéramos hacer más y que nos ayudarían a nuestro crecimiento. Pero el querer va por un lado y el hacer se queda corto. De eso vamos a estar hablando un poquito. El pasaje que queremos compartir y en el que queremos basarnos es ese que se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y va desde los versículos 22 al 23. Hay una frase que se ha puesto muy pero muy de moda, que es aquella que dice, o que se menciona como zona de confort. ¿Lo han escuchado? Está muy sonando. Crecer como cristianos va a implicar salirnos bastante
salirnos bastante de nuestra zona cómoda en la que estamos muchas veces como cristianos. Y no me digan que no, porque yo también soy cristiano. Bueno, dice así nuestro pasaje de Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo primero que me gustaría mencionar en esta primera sección en la que voy a estar hablando de algunas características generales, que son en realidad un conjunto de reflexiones para que cuando lleguemos a este pasaje de Gálatas 5:22 lleguemos con una especie de marco más amplio para comprenderlo en mayor profundidad. Lo primero que tratamos de ver recién es que la obra del Espíritu Santo o la obra de dar como resultado este fruto del Espíritu en nuestras vidas, que adelantándome también un poco, no es ni más ni menos que llegar a tener el carácter de Cristo formado en nosotros. A eso se refiere con este fruto. Si ustedes examinan todas estas características que estuvimos recién enunciando, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, notarán enseguida que la persona en quien de forma perfecta se ven todas estas características, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Nos manda la palabra a imitarle a Él, a crecer a su semejanza. Esto es lo que tenemos que crecer. En estas cosas tenemos que crecer. Esta es la dirección en la que tenemos que crecer. Es a semejanza del Señor Jesucristo. Les decía, este crecimiento no es mágico, no es que lo deseo y ocurre. Vamos a tener que asumir una responsabilidad como cristianos para que se realice en nuestras vidas. Este trabajo conjunto entre el Espíritu y lo limitado del hombre, pero que también colabora, se va a desarrollar en el marco de muchos elementos. Hay un autor que se llama Wayne Grudem y él hace el siguiente gráfico a ver, sean sinceros ustedes, a ver quién se siente identificado con este tipo de crecimiento en su vida espiritual. Él en su teología sistemática hace este gráfico. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. Nosotros desearíamos que nuestro crecimiento fuera lineal ascendente, que fuera una línea recta desde nuestro momento de conversión hasta nuestro momento de partir de esta tierra y fuera todo en su vida, todo derechito en su vida. Pero la realidad es que tiene todos estos momentos de su vida y damos gloria por eso a Dios, pero muchos momentos como que el punto parece no moverse para ningún lugar concreto y otros que no avanzan en la dirección que debiera avanzar. Y si pudiéramos unir todos los puntos desde nuestro inicio en el camino del Señor hasta el momento que Él nos llame a su presencia, se vería algo así el gráfico, ¿no? No sé si ustedes se identifican con este tipo de proceso en el que estamos, ¿sí? Bueno, tiene algunos puntos que no voy a explicar porque nos vamos a ir mucho de tema. Entonces, como primer aspecto de lo que llamamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo quisiera comentarles dos cositas acerca de Gálatas, que es el libro donde estamos nosotros tratando de no entender, sino de alguna forma ver esas características en profundidad que están tan presentes en la vida del Señor Jesucristo y que al verlas ahí nosotros decimos, la verdad que
crecer a la semejanza, a lo que se espera de mí como cristiano es que yo llegue a eso. Pero la verdad que tengo tanta poca templanza, tanta poca paciencia todavía. Estoy tan carente de amor todavía. Pero ese es el camino. Ese es el camino. No se convierte esto en una excusa para no seguir avanzando. Avanzo a pesar de todo. Hay un primer aspecto que quisiera hablar así un poquito porque me parece muy interesante. Creo que nos va a ayudar. La carta de Gálatas, muchísima gente la ha llamado la carta de la libertad cristiana. Ese es un título que le han dado. Porque habla verdaderamente de la libertad en profundidad, la libertad que da la vida en el espíritu. Mucha gente cree, y el concepto de la sociedad es de que ser libre, o asocia la palabra libertad con ¿qué concepto? Con hacer lo que uno quiere. Eso en realidad, después vamos a ver cómo se puede ver en la vida en nuestras vidas cristianas muchas veces, no es libertad por el hecho de que una persona, si por ejemplo su pecado es la pronta ira así y una respuesta agresiva y violenta, y él no puede controlar eso realmente, eso es libertad. Él va a decir, no, porque yo me expreso como quiero, yo soy libre de expresarme como quiero. ¿Es libre esa persona de expresarse como quiere? No, la única forma que tiene para expresarse es con violencia. Entonces está siendo esclavo a eso. No hay libertad en su vida. A lo que quiero llegar es que el único modelo de hombre libre que se nos presenta en toda la historia es el Señor Jesucristo. El único que fue realmente libre. Y a eso nos quiere llevar este crecimiento. A que podamos vivir la libertad plena de ya no estar atados a ningún tipo de pecado. Realidad que no se va a concretar en la tierra. Realidad en la que es un largo proceso y que vamos tratando de pasito a pasito crecer. Pero que no se va a concretar acá porque hay todavía remanente de pecado en nuestras vidas, hay todavía, lo vemos a diario en nuestra experiencia práctica de cada día, ¿no? Muchas cuestiones que todavía necesitan ser una y otra vez revisadas. Pero este primer elemento de la libertad y de qué es la libertad cristiana. La libertad cristiana es hacer lo que Jesús hacía y pensaba, como nos decía el hermano hoy en la predicación. Llegar a esa forma de vivir, de pensar, de hacer, tal como Jesús la hacía. ¿Y desde dónde nosotros podemos, o cómo podemos ver que Él obraba, pensaba? Desde acá, desde el amor, desde la paciencia, desde el gozo, desde la templanza, desde el dominio propio. Esas son las características de su hacer, pensar y obrar. Hay un pasaje que se encuentra en esta misma epístola donde dice: ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Esta es otra versión, ¿no? Otro aspecto interesantísimo de nuestra responsabilidad, ahora hablando ya de nuestra responsabilidad, es que nosotros no somos cristianos por cumplir un determinado número de reglas. No quiero mirar todo este pasaje diciendo, entonces si yo muestro al menos amor o me las aguanto para mostrar templanza, de alguna forma intento ser manso, de alguna forma desarrollo estos elementos que son los que tiene Jesús naturalmente en su persona. Si yo logro hacer eso de alguna forma, voy a ser un buen cristiano. Lo único que voy a estar haciendo es trabajar y crecer en moralidad, posiblemente, pero no en cristianismo. Y no es lo mismo moralidad que cristianismo. La moralidad intenta hacer de las personas buenas personas, no necesariamente con la ayuda de Dios, simplemente con el esfuerzo personal. ¿Y qué pasa? Lo que me pasa a mí con la
bicicleta elíptica, no podemos en algún punto, o no podemos con todas las personas. En cambio, cuando es el Espíritu Santo el motor, aquel que está alimentando todo esto en nuestra vida, ahí se puede. Pero el cambio lo proporciona Él. Yo intento amar, pero el amor lo pone Él. Yo dispongo todo para ser más paciente, pero la paciencia la pone Él. Después vamos a ir viendo, pero... Y también este va a ser un taller para que ustedes crezcan en paciencia, porque cada uno de estos son como músculos que se ejercitan y que se desarrollan al ejercitarse. ¿Sí? Van a crecer en paciencia un ratito conmigo. Hay un gráfico que ilustra, es un gráfico que he compartido con algunos hermanos cuando veíamos Gálatas hace un tiempo. Y este gráfico me ha sido muy interesante de pensarlo. Muchas iglesias son como esto, miren. Los voy a poner así para que podamos verlos y después los pongo en oposición para que se vean bien. A ver si podíamos ver este así. A ver, este hermano se llama Paul Hibbert, que es un antropólogo cristiano. Él decía que si miráramos la forma en la que muchas personas se asocian a una congregación, se vería algo así. Muchas personas, no lo puedo tener, no quiero molestarlo. Muchas personas llegan a un lugar y por cumplir determinadas reglas, que puede ser cambiar su forma de vestirse, cambiar su forma de hablar, participar en ofrendar tanto, en diezmar, puede ser lo que sea, lo que esa congregación determine qué es lo que permite, posibilita llegar a ser miembros de ese lugar. Estas liñitas representan lo que está incluido en ese tipo de iglesias, ¿no? Todos aquellos que cumplan con esas reglas, como las de membresía de un club, están incluidos, son parte. Son aquellos que van a ser aceptados como cristianos, y a este tipo de comunidades, este hermano las llamaba comunidades o grupo delimitado. En cambio, todos aquellos que no cumplan esas reglas, porque no se visten como nos tendríamos que vestir nosotros, los cristianos, están afuera, están excluidos, están lejos. No son parte. Esto genera una enorme competencia porque hay una lucha de quiero cumplir más reglas para ser como el de la élite que cumple más reglas. Termina siendo el fariseísmo esto. El legalismo o el fariseísmo. Pero no es la libertad de Cristo. O sea, cumplir reglas no me hace más libre. En realidad está imponiéndome cargas que posiblemente no puedo. En cambio, presenta como modelo de libertad lo que llama grupo centrado. Fíjense que la flechita esta indica realmente para dónde está dirigiéndose cada uno de estos puntos. Y algunos puntos parecen estar muy cerca del Señor Jesús, pero en realidad están bastante lejos, o sea, están apuntando para otro lugar. Este modelo es relacional. Lo que importa acá es la relación que cada una de las personas establezca con el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace de nosotros cristianos, la relación que tengamos con el Señor Jesucristo. No cumplir las reglas que ese grupo diga que tenemos que cumplir para ser parte de la iglesia. Vamos más o menos formándonos un marco de qué es la libertad cristiana. No me hace libre el cumplir reglas, me hace libre estar en Cristo. Es desde ese tipo de libertad, gracias hermano, desde ese modelo de libertad relacional con el Señor Jesús, que todo este fruto comienza a germinar, a producirse en mí. Otro punto central de esto es que todo este fruto, nosotros decimos, ¿para quién es este fruto?
para mi piedad personal. Yo lo he visto así en muchos lugares. Si nosotros leemos con detenimiento Gálatas, vamos a darnos cuenta de que están pasando problemas en la iglesia, como también pasaba en la de Corinto, como también pasaba en cada una de las iglesias a las que se le escribe una carta, hay problemáticas diferentes. ¿Cuál es la recomendación de Pablo para que esos problemas se vayan solucionando? Crezcan a la semejanza del Señor Jesucristo, pero no para ser más santos solamente cada uno de ustedes encerrado en su casa, sino para que en el momento en que estén en relación con el resto, ese fruto, con el fruto del otro, ese fruto comunitario, grupal, esa piedad comunitaria, nos ayude a soportarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Hay una cuestión que nosotros se nos dificulta entender esto, porque tenemos muy metidos, pero por, no sé, ya 300, 400 años, la idea de el individuo por sobre la comunidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ese periodo que estoy mencionando, las personas pensaban más en grupo, en comunidad, no tanto individualmente. No que no hubiera egoísmo, porque la misma palabra está todo el tiempo denunciando el egoísmo y ciertas cuestiones del orgullo que el hombre ha tenido desde que nació. No que Dios lo creó con eso, sino que el pecado metió eso en su vida. Pero es al correr de los siglos y al correr de la historia, y cada vez que nos venimos más cerca de nuestro tiempo, la forma individualista de ser, ya no de una minoría, sino ahora de la mayoría, ha crecido. Y esa forma de ser individualista nos hace leer la Biblia de forma individualista. Nos hace ver que estos pasajes son para mi propio crecimiento nada más. Y en realidad son para el crecimiento de nosotros. Les recuerdo unos pasajes donde el Señor Jesús, o donde la palabra nos hace ver que nunca la palabra es individualista, ¿sí? Siempre habla de comunidad. La oración más famosa, ¿cómo comienza? Nuestro. Sentido de comunidad. Lo que algunos llaman como la mención del origen de la iglesia, ¿no? Donde hay ¿cuántos congregados alrededor del Señor Jesús? 2 o 3, es comunidad. Este es para otro tema, pero es un tema que me apasiona, ¿no? Cómo desde la cultura leemos la Biblia y no desde el Señor o desde la propia Biblia a veces. Hay otro pasajecito que dice en 1 Timoteo 4:7, la segunda parte: ejercítate para la piedad. Ustedes lo conocen. Esto se lo está diciendo Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿En qué va a consistir ese ejercicio de la piedad? ¿Se lo acuerdan al pasaje? Antes y después. Más o menos. Han venido unas herejías destructoras. Aparecieron eso, como en casi todas las cartas, ¿no? Y la encomienda que se le da a Timoteo es que predique la palabra, es decir, que al error le oponga la verdad. Es decir, que ese ministerio que se le ha encomendado a él lo tiene que desarrollar no solo para él, sino para quién? Para sus hermanos. Predicando la verdad que libera, va a luchar contra el error que puede esclavizar a sus hermanos. Entonces, en ese contexto, ejercítate para la piedad. Está no pensado solamente para el bien que le va a hacer a Timoteo, sino el bien que va a producir en su comunidad. Y así debiéramos ver todo este crecimiento. No es para, ahora vamos a ir completando este fruto acá, y todo el fruto es una unidad, no es cosas aisladas, es una sola cosa. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero no quiero crecer yo para ser más santo que el pastor. No es desde ahí que lo queremos ver. Si no, estoy volviéndome a ese modelo de cumplir reglas.
Esto no es para cumplir reglas, no es para que yo hago más eso y todos van a ver cuánto más santo yo soy. Esto es crecer a la imagen de Cristo. Si arranco pensando que eso que propuse recién, estoy como tirando por tierra toda la enseñanza verdadera del Señor Jesús. Entonces quería decir esta frase, a ver qué les parece a ustedes, con relación a esto que me la quedé pensando hoy cuando escuchaba la predicación. Se me ocurrió esta frase y me pareció que resumía bastante de esto. Un hombre es una red, porque es el hombre y todas las relaciones que tiene, todas las relaciones que ha establecido. Entonces yo debo crecer en la imagen de Cristo para que sea el ámbito que sea en el que yo me mueva, sea la red esta donde sea que esté extendida mi red, ¿no? Afecte positivamente reflejando a Cristo en todo ámbito donde me mueva. Eso es muy fácil decirlo, pero hay ámbitos donde me cuesta más mostrar a Cristo. No debiera ser nuestra realidad, pero la realidad es esa. Para entender un poquito más de esta diferencia entre leer individualmente la Biblia o leerla colectivamente, el comentarista que se llama Gordon Fee, muy conocido, que sacó un artículo en Cristianismo Hoy, ¿no? Christianity Today, que dice así: el fruto del Espíritu es una descripción de la vida en comunidad, no de la piedad individual. Precisamente, individualizar el fruto del Espíritu es parte del problema. La piedad personal no puede muy bien poner en práctica el mandamiento del amor. Solo en relación con el prójimo se puede cumplir este mandamiento. El gozo se expresa en relaciones. La paz tiene que ver con el shalom en la comunidad, con la paz en la comunidad. Y la paciencia es tolerancia con nuestros semejantes. Después de todo, esto se escribía, este libro de Gálatas, ¿no? Se escribía en una comunidad donde se daban dentelladas y donde cada uno trataba de devorar al otro. No sé si ha visto alguna vez en esa iglesia tan pecadora se veía, pero en las iglesias de hoy en día ya no. Pero es ahí donde se necesita el fruto. El fruto del Señor en nuestras vidas, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, va a impedir que nos devoremos unos a otros. Y quiero por último de esta sección, no se librarán de mí tan fácilmente, hablar de una ilustración que me pareció muy interesante también para traerla a este momento. ¿Ustedes son imaginativos? ¿Tienen mucha imaginación? ¿Cómo están de imaginación ahora? Más o menos. ¿Sí? Bueno, usen pero un 1000% de la imaginación e imagínense que yo soy un equilibrista. No tengo nada como para ser de equilibrista acá. Bueno, sí, van a tener que usar 10.000% de imaginación. Pero imagínense que esta es mi soga, ¿no? Para hacer equilibrio. Hay un hermano que escribe un comentario a todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y entre ellos comenta Gálatas. Seguramente los hermanos lo conocen, es Horacio Picardo. ¿Sí? ¿Lo ubican? Bueno, él habla de que la vida de los cristianos se desarrolla entre una tensión así. Imagínense que esta es la soguita que yo intento transitar. Yo acá no tengo ningún tipo de miedo porque sé que de última piso acá y no me voy a caer, o sea, no hay temor en mí. Pero imagínense que la soga fuera realmente este bordecito y estuviera yo a 300 metros sobre nada. Y hay rocas abajo. Ahí ya, no sé si estaría dando este taller. Cambian mucho las condiciones, ¿no? Él dice que la vida del cristiano se desarrolla pisando, caminando sobre ese abismo
con la tentación constante de irse para un lado, que llama liberalismo, y con la tentación constante de irse al otro lugar buscando apoyo, que llama legalismo. Y en el medio está en realidad el único lugar donde el cristiano puede transitar, que es la gracia. Es el único lugar donde podemos caminar firmemente. Pero todo el tiempo tentados a hacer cosas para ayudar al Señor, para parecer más santos, a aferrarnos a obras y a cosas que quizás nos ayuden a ganar un poquito más de favor ante los ojos de nuestro Señor. O por el otro lado, con el liberalismo, a decir, ese pecado que yo tengo es tan común hoy en día que no tiene tanta importancia en realidad. Dios me lo va a perdonar porque hay tantos haciéndolo, eso que en realidad no es tan importante. En realidad sí es importante, pero no han cambiado las normas del Señor. Dice este mismo libro de Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Recuerden lo que decíamos recién de libertad. Si yo creo que en mi uso de la libertad, hacer lo que quiero es darle un buen uso, me estoy engañando a mí mismo, porque si en ese uso estoy pecando, yo en realidad no soy libre, soy esclavo de ese pecado. Ahora, cuando soy libre, ¿para qué es esa libertad? ¿Qué dice el texto de recién? Para servir en amor a otro. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios, dice otra versión de este mismo pasaje. Bueno, ahora sí les parece que entremos a... Esta fue la mitad. Ahora vamos a empezar con el pasaje que veíamos hoy antes. ¿O quieren parar 5 minutos? ¿Quieren que paremos 5 minutos, 3? Bueno. Salud. Yo acá tengo lo que serían los frutos que vamos a ir, en realidad las virtudes, así las conocemos, donde habrá quedado amor. Voy a invitar a alguno de ustedes que pueda ir pasando y vamos a ir pegando cada una de estas virtudes. ¿Quién quiere pasar a pegar la primera virtud, que es amor? ¿Quién quiere pasar? Venga, Zunilda. Donde le guste a usted. Dentro del fruto, en lo posible. Va a quedar, no, sí, como tipo porción de pizza, porque si no va a quedar tipo porción de pizza, no va a ser. O sea, tiene que ir por acá y esto va a quedar al centro. La puntita ponerla en el medio. Exactamente. Pero muy bien, muy bien. No me expliqué, yo me lo imaginé y no lo conté. Yo supuse que todos lo iban a ver como yo lo vi. Bueno, antes de esto quisiera una cosita muy chiquitita. Y en la mayoría de los comentarios bíblicos pasa esto. Agrupan estos... ¿Cuántas virtudes leyeron ustedes? 9. Las agrupan en 3 grupos de 3. Pero en realidad tiene algunas desventajas en esa agrupación, esa clasificación. Así que la vamos a ver como debería ser visto, que es como una unidad. Necesariamente nosotros vamos a tener que ir sucesivamente viendo de a una, porque va a ser muy difícil verlas todas. Pero en realidad no es que yo tengo que desarrollar esta primera como si fuera una estación y después, una vez que desarrollé esa puedo pasar al segundo nivel. No, todo se va desarrollando en conjunto. Esta es
muy grande, no me voy a detener tanto porque hemos escuchado mucho sobre esto. Me voy a detener más vale en dos más al final. Una va a ser la del dominio propio y otra ya llegaremos. Hay una increíble cantidad de textos bíblicos que hablan sobre el amor. El comentarista Pérez Millos dice que en este pasaje, esta expresión es para expresar el amor de Dios y la vida que está basada en ese amor y que deriva de él. Lo vuelvo a leer para que nos quede un poquito más claro. En este pasaje sirve para expresar el amor de Dios y la vida que está basada en ese amor y que deriva de él. Ya en el Antiguo Testamento había muchísima enseñanza y decía, por ejemplo, en el Proverbio 10:12, el odio despierta rencillas, peleas, pero el amor cubrirá todas las faltas, o multitud de faltas, tenemos también en alguna versión, ¿no? Yo tengo que el amor es la expresión más genuina de una fe viva, de una fe que está viva porque está relacionada con el Señor Jesús. Yo entendí que el fruto es una especie de metáfora, de comparación, para que nosotros podamos ver que no es algo que instantáneamente está en la vida, sino que se va desarrollando en un proceso. Es un proceso que, ¿cuánto les parece a ustedes que lleva nuestra vida? Toda la vida, toda la vida. También en esta metáfora, y desde la postura que yo estoy mirando todo este pasaje, puedo ver que es Dios, como cualquier fruto, como cualquier maíz que crece en el campo, o cualquier soja, o lo que a ustedes se les ocurra, que crece en el campo, crece porque ¿quién le da el crecimiento? Dios permite que ese fruto crezca. Pero el hombre le saca todos los yuyitos que ahogarían ese crecimiento. Porque si le dejas esos yuyos no va a crecer. Entonces hay también una responsabilidad constante nuestra para que esto llegue a ser lo mejor que pueda hacer en esta vida. Sabemos que en gloria va a ser mucho mejor todavía. Va a ser perfecto. Nunca debiéramos perder como ideal esa perfección, pero la realidad es que no vamos a llegar a ser, no vamos a amar plenamente en esta vida como Cristo. Pero nuestra esperanza es que una vez liberados del pecado podamos conocer esa intensidad, esa profundidad de amor. Creo que la mejor descripción es la que se encuentra en Corintios 13, ustedes la conocen. Encuentro también que en este pasaje se dan características del amor, y algunas versiones dicen que el amor es paciente. ¿Recuerdan ustedes alguna otra característica que tiene el amor en ese pasaje? No busca lo suyo, es benigno. Pero se goza. Fíjense que los elementos que se nombran en 1 Corintios 13 son algunas de las virtudes que se nombran acá. Hay una relación. Están relacionados esos dos pasajes. No puedo entrar en todos los detalles de eso, pero se los dejo como tarea para ir seguir creciendo al encontrar las relaciones entre cada virtud que se menciona y cómo las enuncia ese pasaje de Corintios 3. Lo interesante es que el pasaje de Corintios 13 también está dicho a la congregación de Corintios que ¿qué problema tenía esa congregación? Se amaban mucho, por eso les recuerda cómo es el amor de ellos. Les dice, así como ustedes se aman, fíjense que ustedes están encarnando todo el amor. ¿Eso pasaba en Corinto o qué pasaba? Todo lo contrario, o sea, estaban buscando la forma de alguien dominar al resto, ponerse de alguna forma como superior al resto. Y lo que les recuerda Pablo es el amor de Cristo, las características que tiene el amor de Cristo, el amor del cual estamos hablando, el amor de Dios, que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, sin jactancia, no se envanece, hace siempre lo apropiado, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta, que es incondicional y que nunca deja de ser. Todo eso es también el amor del Señor Jesucristo.
Es esperable que nosotros tengamos como meta llegar a este amor, o sea, que lo pongamos como meta, aunque quizás no nos acerquemos no sé a cuánto por ciento, pero es la meta. A ver, estamos hablando de cambio nosotros, de una necesidad que todo cristiano debiera plantearse, de decirse en algún momento, todavía no soy el cristiano que podría ser en Cristo. Está bien, tengo eso. Quisiera ser mejor cristiano, quisiera crecer, profundizar mi cristianismo. Mi fe que crezca, que se desarrolle el fruto de la mejor manera posible. ¿Para dónde voy? ¿Dónde encuentro el modelo para seguir? En la palabra. La palabra que nos dice es Cristo, hermano. ¿Dónde encuentro cómo es Cristo? En la palabra. Y todo gira alrededor de eso. Cristo y la palabra. Va a decir más este pasaje de Corintios 13, va a dar toda una larga lista de dones, ministerios, distintas cosas que las personas podemos llegar a realizar. Y vamos a ver que dice, pero el amor está encima de todo eso. Ninguna de esas cosas, por más desarrollada que las tengas en tu vida, va a reemplazar el amor. Ninguna. Es interesante también ver cuál es el concepto de amor que nosotros tenemos. Podemos tener un amor o un concepto de amor que se generó en la época del romanticismo y vemos el sufrimiento, algo ligado al amor de telenovelas. Y no es el tipo de amor del que el Señor Jesucristo está hablando. Porque en las telenovelas no es incondicional el amor, está sujeto a montones de cosas. No hay ese tipo de amor, que todo lo sufre, lo perdona, no hay eso. Es más bien un amor muy mezquino a veces, el que se nos plantea y que desdibuja el verdadero amor que el Señor nos plantea, nos muestra. Va a decir más también este pasaje, que ningún tipo de obra, dice, de dar de comer a los pobres, de ayudar acá, va a reemplazar el amor. O sea, ningún tipo de ministerio, don, característica que nos haga a nosotros creer que somos algo, puede reemplazar el desarrollo genuino del amor en nuestra vida. Todo esto, vuelvo a decir, no es solo para que nosotros consumamos todo ese amor y nos lo comamos golosamente, sino que es como aquel diálogo que tuvo el Señor Jesús con Pedro, donde le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Para qué es este amor? Para servir a otros. Son los dos primeros mandamientos los que estamos dando vueltas siempre. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Todo esto se va a cumplir en eso, en esos dos mandamientos. Todo gira alrededor de esos dos mandamientos. No abundo más sobre el amor, que seguramente han escuchado muchísimas predicaciones, y paso al gozo. Cristo es la fuente de nuestro gozo. La mayoría de los pasajes, si no me equivoco, está el hermano acá para corregirme, que hablan de gozo, están asociados a contextos de salvación. Nosotros nos gozamos porque somos salvos en el Señor Jesucristo. Y hay otro tipo de pasajes donde aparece el gozo, que no son los que nosotros creíamos que debiera aparecer el gozo. Por ejemplo, ese tan conocido de Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis bien, cuando os halléis contentos, celebrando, no sé, que estamos juntos, comiendo un asado, pasando la lindo. ¿Cuándo? Cuando estemos en momentos de dificultad, momentos difíciles. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace falta el gozo. Ahí nos falta gozo. En ese momento difícil donde el gozo tiene que estar presente. Y hay un elemento más que va a acompañar el gozo, que está asociado también a la salvación, que es la esperanza. Fíjense cómo aparece asociado en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Pérez Millos habla de la paradoja del gozo. Yo les leo el texto y después lo podemos compartir un poquito. Está como apunte, al final aparece ese texto. Dice: solo se puede poseer en paradójica alternancia con la tristeza, la tribulación y la inquietud, porque es ahí cuando el gozo demuestra toda la intensidad y la fuerza. La alegría por la salvación permanece en tensión con la tribulación, de manera que en medio de situaciones que el hombre considera como desalentadoras e incluso escarnecedoras, está el consuelo divino en la tribulación, descansando en el Dios de gozo y de la bendición. Y hay otra cuestión que nos hace reflexionar muy profundamente: ¿en qué ámbitos nosotros manifestamos ese gozo genuino? En todos los ámbitos. Hay un dicho, pero muy viejo, que dice que un santo triste, ¿cómo es? Un triste santo. Pérez Millos lo medio que lo lleva para el lado evangélico, dice: un cristiano triste es un triste cristiano. Y es algo que cuesta mantenernos ahí en esa, más justamente donde se propone que el gozo debe estar presente en la tribulación. Ese es un desafío. Pero es la posibilidad de estar recordando que hay salvación y esperanza en el Señor Jesús. Eso debe ser fuente de gozo constante. No confundir gozo con carcajadas y risas e histeria. No es eso el gozo. Es una seguridad profunda, una esperanza puesta en el Señor, profundamente. Y no pusimos el gozo ahí, nos quedamos sin gozo. ¿Quién quiere poner el gozo? ¿Algún hermano gozoso? La tercera virtud de la cual podemos hablar un poquitito es la que se llama paz. ¿Y dónde está paz acá? Nos quedamos sin paz. Tiene ahí una lapicera negra porque ocurrió una... ¿Me podría prestar ahí una lapicera negra? Debería ser. Exactamente, muchas gracias. Acá una traspapelación, pero ya va a ser corregida en los rayones. No perdamos la paz. No vamos a perder la paz. Algo muy interesante es la relación que hay entre el gozo y la paz. Es tan profunda esa relación que algunos le llaman que son como Bruce, ¿no? Le llaman son gemelos espirituales le llaman. Se relacionan y se desarrollan juntos. Están tan conectados profundamente que hay un pasaje, por ejemplo, que menciona Romanos. ¿Quieren buscarlo conmigo? Romanos 5, del 1 al 5. Bueno, les explico muy brevemente lo que pasó para que no crean que escribí paz con S. Este iba a ser paciencia originalmente, pero quedó trunco, y el de paz quedó en mi casa, y esto se transformó en paz ahora. Sé que una paz media... Sí, una confusa paz. Bueno, pero paz al fin. ¿Quién podría leer ese pasaje de Romanos 5? Y son 5 versículos, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos elementos que estuvimos mencionando, ¿no? Inclusive la prueba obra para nuestro crecimiento. ¿Quién quisiera poner esta virtud de paz acá media paz deforme? Pacificador. Sí, exactamente. Bueno, la mayoría de los pasajes donde, como el que leíamos, ¿no?, donde aparece la paz, tiene que ver con reconciliación. Reconciliación de Dios con el hombre por medio de la obra del Señor Jesucristo. Pero también reconciliación entre los hombres. Va a incluir aspectos como plenitud y bienestar. Y yo me preguntaba, ya que a lo que nos llama el Señor es a ser pacificadores, ¿en qué ámbitos mencionaba la Biblia que debemos serlo? Por ejemplo, habla de la paz en el hogar, de la paz en la iglesia, con los hermanos, la paz en el trabajo, en todas nuestras relaciones, y como ideal nuestro llegar a ser pacificadores. Y tengo un versículo para cada uno de esos ámbitos donde deberíamos ser personas de paz, portadoras de paz, ¿no? Por ejemplo, para ser pacificadores en la iglesia, debemos nosotros ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos en nuestros trabajos obedecer en todo a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, que quiere decir no trabajando mucho cuando nos están mirando y cuando nos dejaron de supervisar, echarnos a dormir, ¿no? No es eso. Es con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice otro, el texto de Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con algunas personas, con todas las personas. Y otro punto de relación que podemos encontrar nosotros con todo el fruto del Espíritu es el sermón del monte. Hay mucho para comparar, crecer ahí juntos. No voy a entrar en esos detalles, pero lo que nos pide el Señor es que seamos pacificadores, y dice de aquellos que llegan a ser pacificadores con su ayuda, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué van a ser llamados hijos de Dios? Porque realmente encarnan lo que el Hijo de Dios es un pacificador. ¿Entre quién viene a ser la paz? El Señor Jesucristo. Entre el hombre que ha pecado y Dios, Dios Padre. Una cuarta virtud, voy un poquito más rápido, es esa que se llama paciencia. Podríamos hacer un taller que se llame Quiero paciencia ya. Bueno, ¿quién quiere poner el de la paciencia? ¡Qué grande! Bueno, este lo va a dar algún hermano paciente. Bueno, por ahí está reconociendo que ahora se va a comprometer a trabajar más en el desarrollo de su paciencia. Claro que sí. Mirá, ese lo hiciste más grande el cartelito. Necesita mucho. Porque hace falta mucho. Mucha paciencia. Hay mucho que se ha dicho de la paciencia, como de cada una de las virtudes, pero básicamente tendría que ver con poder soportar por mucho tiempo, ¿sí? Soportar por mucho tiempo, aún personas que nos dañan, que hacen cosas que no nos gustan, que nos hagan,
pero aún así seguir teniéndoles el trato amable, el amor, todo lo que vimos anterior, ¿no? Seguir teniendo una situación de paz en la cual nosotros seamos pacificadores, aunque el otro no quiera tener paz con nosotros, en donde no perdamos el gozo, en donde no perdamos la templanza que vamos a ver en un ratito, donde el amor esté guiando toda esa relación. Seguísimo, ¿no es cierto? Seguísimo. La respuesta natural de cualquier ser humano que no tiene la fuerza del Señor Jesucristo para hacerlo, ¿cuál es? En un momento en el que atentan contra su paz. Por ejemplo, anoche que no nos dejaron dormir, a mí por lo menos. ¿Cuál era nuestra? Ir a buscar lanzallamas al... Claro. Fíjense que no es algo que a mí se me ocurre, lo de lanzallamas. En otras épocas, un par de discípulos oraron porque fuego caiga del cielo para consumir a unos que... ¿Se acuerdan de ese pasaje? En cambio, el Señor Jesucristo, que tenía todo lo que Dios tiene por nosotros a cada instante, que es paciencia, longanimidad, le llaman, ¿no?, en la Escritura, y que nos pide que nosotros vayamos desarrollando a semejanza de Él, ¿qué hace? ¿Qué nos enseña? Ir una milla más, prestarle no solo la capa, sino la ropa también, poner la otra mejilla. Ahí se los dejo. Hay una frase muy breve que dice lo siguiente: ciertamente una paciencia sin esperanza sería tan vana como la muerte de Cristo sin resurrección. La fuerza y el soporte de toda perseverancia es la esperanza. En Romanos 12:12, que dice: gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, aparecen ambas juntas como equivalentes. Paciencia, esperanza. Si están siendo injustos con nosotros, va a haber justicia. Va a haber una justicia perfecta, mejor que la que podríamos hacer nosotros. Va a haber. Hay muchísima recomendación de cómo debiéramos dentro de la iglesia, porque les recuerdo que todo esto no es para desarrollarnos en la ducha de nuestro baño mientras estamos cantando y tener todo esto, sino que es para los contextos diarios donde nos movemos. Y dice que en Efesios 4:2, por ejemplo, que debemos movernos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea que hay que prepararse para tener paciencia, no surge solita así del vacío. Hay que trabajar. ¿Podría alguno de ustedes que quizás ha crecido en el escalón de paciencia contarnos algo que le ha sido de bendición para crecer en paciencia? Creo que nos enriquecería mucho a todos. ¿Cómo han logrado crecer en paciencia en algún aspecto de su vida? Yo creo que paciencia también tiene que ver con mayor confianza en Dios, sabiendo que Él está en control de las cosas, ¿no? Pero yo lo quiero ya. O sea, a veces no hay mucha diferencia entre viéndolo en la vida física, ¿no?, en cómo actúa mi bebé de 1 año y medio y cómo actuamos nosotros, ¿no? ¿Quién comparte su...? ¿Son todos impacientes como yo, entonces? Obvio es. Yo creo que la paciencia lo encontramos, la fuerza lo encontramos en Dios, porque el día a día lo vemos y la perfección queremos ver en el otro, pero no lo vemos porque nosotros no somos perfectos. Y yo, por ejemplo, le digo a mis hijos: hace esto, y al día siguiente vuelvo a decir la misma cosa y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Y la paciencia ahí se me va, porque
yo ya lo dije ayer Sí. y otra vez hoy, porque vuelvo a repetir. ¿Y dónde está yo por amor te estoy diciendo, no porque soy un sargento, sino que porque te quiero ver bien, por eso. Y el otro no me comprende y sigue otra vez en lo mismo. Y bueno, yo en este caso, antes de venir acá, en un momento se me iba a ir la paciencia y ¿qué iba a hacer? Algo que no es de Dios. Entonces me arrodillé, tuve que no me salga eso que no es tuyo, Señor, y me arrodillo y ahí al verme el otro, que yo confié en Dios y no en mí, porque yo lo estoy diciendo y no es lo que yo digo lo que vas a hacer, sino que lo que yo estoy diciendo es lo que Dios me dice a mí para que vos lo hagas y para que vos te vayas en el camino derecho por eso. Y entonces ahí cambió al no entender que es mi palabra lo que va a hacer, sino que es la palabra de Dios. Y ahí se me fue, porque no era lo mío, y ahí me vino la paciencia otra vez. Gracias, hermano. Hay una gente que estudia lo asocia a este término que es macrosumía, ¿puede ser? Sí. Lo asocia con otro que es erek apayín, puede ser del hebreo, algo así. Mi hebreo no. Sí. Fíjense qué sentido tendría en esa terminología hebrea, ¿no? Que después la que se traduce o se rescata en el Nuevo Testamento de alguna forma, hablaba de que es de narices grandes. No quiere decir que sea narigón la persona, sino que tiene la capacidad de que al momento que se llena de ira porque el otro no hizo lo que te tenés que dar cuenta, hacerlo así porque estás haciendo mal, en vez de arrojar toda su ira, su impaciencia sobre el otro, lo que hace es saca todo eso y no lo mata al otro. Ese es el de narices grandes, ¿no? Así nos llama el Señor a ser paciente. Dejar salir todo ese enojo, ira, toda esa cosa, llevarlo a Él, porque no cambiamos a nadie, nosotros en realidad, ni a nosotros mismos no podemos cambiar. Es el Señor que va haciendo esa obra de a poco. Lo que vamos a llevarnos hoy, si no lo sabían, es saber que ya tenemos la bicicleta, como está en mi casa, que la tenemos que empezar a usar, que tenemos que empezar a hacer todos los días ejercicios de precalentamiento o de uso de esta bicicleta para que la paciencia se desarrolle. Hay muchos ejemplos de esto. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro, por ejemplo, qué hace cuando la impaciencia y el temor le ganan esa noche que va el Señor, que quieren arrestar al Señor Jesús y él está ahí viendo que los soldados vienen? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? Saca la espada y tira para cortar cabezas, pero le corta la oreja. Bueno, la impaciencia le lleva a hacer locuras. Pero es el mismo Pedro después cuando tiene otro encuentro más profundo con el Señor. Es el mismo Pedro después de los años. No es ese mismo Pedro. Hay transformaciones. Este discípulo que les decía que oró en alguna oportunidad junto con su hermano para que descienda fuego, era Juan. Y es conocido en la Biblia como el discípulo del amor. Y dentro del amor, una de las definiciones que se da en 1 Corintios 13 es que el amor es paciente. Así que desde el amor nosotros necesitamos la paciencia. Este Juan, ya mucho más maduro, es paciente ahora. Antes había orado para que caiga fuego y los consuman los que no pensaban como él. Pero ahora es paciente, porque el amor de Cristo lo ha moldeado, lo ha ido transformando. O sea, a lo que voy es que se puede desarrollar esto, hermanos. Se desarrolla en nuestras vidas. Si todavía no somos lo pacientes que debiéramos, simplemente sigamos trabajando en la paciencia cada día. No renunciemos al trabajo de la paciencia en nuestra vida, o de la virtud que sea. Porque esa es justamente una herramienta, el desánimo en el desarrollo de estas áreas es justamente una estrategia que no viene de Dios,
para que nosotros no crezcamos a la semejanza de Cristo. Va a implicar esfuerzo, de todo tipo de esfuerzo nuestro va a implicar. Es de alguna forma esa metáfora que utiliza Pablo también para describir cuánto debiera esforzarse un cristiano por llegar a ser cristiano. Y habla del atleta que lo da a lo último de sus fuerzas para correr y ganar esta carrera. Tenemos otro como quinto punto, es la benignidad. El amor es benigno, se lo relaciono con... Simplemente quiero decir esto de la benignidad y mientras alguno de ustedes pasa a colocarla. La mejor forma de encarnar, de vivir la benignidad, es perdonar a los demás. ¿Quién lo pega? ¿Quién quisiera? Muy bien, Carlos. No sé cómo vamos de horario. Tengo hasta las 23, ¿no? Mirá, cada vez lo vas haciendo más duro, es más difícil, mirá. No, también. Está. Ah, Bueno, alguno va a tener que estar. Todo no se puede. El sexto es la bondad. La bondad está relacionada, y puede aportar a alguno de ustedes si quieren enriquecerlo más al concepto, más que nada con la generosidad. Pero no es solamente la generosidad de dar lo que te sobra, sino de dar aún, incluyendo que eso me pudiera causar a mí algún tipo de daño o fuera mi propio perjuicio, pero yo lo doy igual. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y pone acá el modelo de cómo debe ser ese perdón, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El séptimo es la fe, pero no la fe que obró para salvación al inicio de nuestro, no solo ese tipo de fe, al inicio de nuestra carrera cristiana, ¿no? Está más asociado, si no me equivoco, con fidelidad. El comentarista Bruce dice, porque Dios es fiel, porque se puede confiar en Él, su pueblo también ha de serle fiel, y el Espíritu Santo, es quien los capacita a ello. Tenemos fe por acá. A ver, ¿quién tiene fe? Ahí Ortega, eso me imaginaba yo. Alguno le iba a hacer ese chiste. Después lo cantamos para cerrar. Bondad me faltó. No tengo bondad. No está bondad, lo vamos a poner acá. Es que están bastante asociados, me cubre, sí. No, bueno, posiblemente lo pusiste bajo benignidad ahí. Sí. Acá tenemos bondad, no lo tengo. Tengo un poquito de bondad todavía. Bueno, y acá está también mansedumbre. Me interesaba una definición de mansedumbre. Amor en disciplina, le llaman algunos. No es solo el control que ejerce el cristiano sobre sí mismo, sino el control que le cede al Espíritu Santo.
¿Sí? No es cuánto tengo de autocontrol, sino cuánto cedo de mi control para que el Espíritu haga. Y ahora sí llevo, para que quede más claro el de mansedumbre, que es este, estamos hablando en este momento, es todo, imagínense el orgullo. ¿Cómo es el orgullo? ¿Tienen una idea de cómo es el orgullo, de feo en nuestras vidas? Bueno, la mansedumbre es todo lo opuesto a eso, todo lo contrario, todo lo opuesto que se imaginen al orgullo. Imagínense que tenemos que trabajar ahí, pero y ahí llego al que tengo un poco más cositas para decir, que es el de dominio propio, pero me gustaría hacer un parate chiquitito acá, si ustedes quieren, paramos un ratitito y después retomamos con dos cosas. Completo este último de dominio propio, templanza, dicen nuestras versiones, y después les voy a dejar un trabajito que vamos a hacer en grupos, vamos a hacer 3 grupos, son 2 preguntitas, son las mismas para todos, pero vamos a ver después al momento de exponerlas públicamente, esas preguntitas, cómo resolvió cada grupo esto, cómo lo entendió, es como una especie de examen encubierto, no diga nada. Bueno, mansedumbre sería este y nos va a quedar para dentro de 5 minutitos dominio propio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Muy rápido algunas cosas. Después va a estar la grabación, se puede adquirir por un poco. Depende de lo que tenemos que hacer cuenta. Nada, va a estar gratuita para todo el que la desee. Como también los apuntes que yo estoy manejando, que son bastante más extensos que los que están ahí, eso es un resumen, ¿no? Si a alguien le interesa, se lo puedo mandar por WhatsApp, por correo. Bueno, paramos un cachito si quieren. Entonces, para concluir, vamos a ver la última lección que nos queda, que es el dominio propio. Les recuerdo que todo esto debiéramos verlo como una unidad que se va desarrollando de forma simultánea. ¿Quién quisiera pegar el de dominio propio? A ver, ese es bravo, A ver quién, a ver. Leo vieja nomás. Muy bien. Es muy difícil esto realmente. Si realmente nosotros lo viéramos como algunas personas suponen, ¿no? Como distintos niveles, como una escalera, ¿no? Este estaría bien puesto ahí al final. Estaría muy bien puesto, porque es realmente difícil. Lo han definido de muchísimas maneras. Una es, por ejemplo, la capacidad para evitar excesos y también la capacidad de permanecer dentro de ciertos límites razonables. Algunas otras personas hablan de que es la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, evitando sus excesos. Creo que para entenderlo un poquito más podríamos verlo en distintos contextos, ahí creo que se va a entender un poquito mejor qué es esto del dominio propio. Hay muchas áreas, yo quisiera mencionar solamente 8, pero no van a ser muy extensas, solo 8 no breves. 8 breves, no extenderme mucho. Áreas donde nosotros debiéramos abrir muy grande nuestros ojos y ver cómo se está desarrollando en esas áreas el dominio propio. Esto también es muy útil, y yo lo he aprendido en alguna prédica, en relación a nuestros hijos, a qué cosas ver en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Pero vamos a pensarlo de manera comunitaria, como decíamos hoy. Y una de esas áreas es el dominio propio en el comer, por ejemplo. Todo se puede, excepto que aparezca dulce de leche, que ahí ya nos peleamos con uno ya. Yo perdí.
Eso no entra en la lista. No entra en la lista eso. Les recuerdo que no son reglas que a mí se me ocurren para hacer de nosotros tal clase de cristianos. Son las cosas que el Señor nos propone, nos dice, nos ordena para que nuestras relaciones sean saludables, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimo como comunidad de Pinto y seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Por ejemplo, a la hora de este tipo de eventos, de qué comida hacer que nos guste a todos, que no tenga tal ingrediente que a mí me encanta pero al otro no. Ese es el de la preferencia por el otro, ¿no? Desde ese lado podríamos ver el comer y también desde el que se lo espera. ¿Cuánto comer que no sea pecaminoso? ¿Hasta dónde comer que no se caiga en pecado de gula? Hay dos principios que están ahí cerquita en 1 Corintios 6:12 y el otro está en 1 Corintios 6:19, que ustedes los conocen seguramente. El primero dice que todas las cosas me son lícitas, pero que todas no me convienen, y por lo tanto yo no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. Y el otro es el que habla de el cuidado del templo del Espíritu. Como decíamos hoy, si yo no puedo dejar de comer tal cosa, en realidad no es que yo soy libre para comer esa cosa. Por eso como, porque yo soy libre para comer eso. En realidad soy esclavo de esa cosa y no podría vivir sin comer eso. Es más, no me da la gana no comer eso porque lo quiero tanto. Y bueno, si eso que yo quiero comer tanto va a dañar mi cuerpo, y hay muchísimas comidas que lo hacen. Es más, es muy conocido esto, pero muchísimas personas hablan de cuánto los evangélicos nos cuidamos del fumar, por ejemplo, y no cuidamos del cuerpo, siendo que las dos cosas son dañinas. No es solamente para hacerle propaganda a Cornillón, ninguna cosa de eso. Es que realmente la vida útil que nuestro cuerpo físico podría llegar a tener sobre esta tierra se va a ver afectada si no lo cuidamos. ¿Y qué pasa si alguien que todos tenemos un ministerio para desarrollar, su cuerpo no responde para desarrollar ese ministerio? La razón por la que estamos viendo todo esto es que no es para la piedad personal, es también para bendecir a los otros. Todas aquellas personas que yo podría haber bendecido, pero mi cuerpo físico yo no lo cuidé y se descompuso antes del tiempo, ¿qué va a pasar? No van a ser bendecidos. Va a decir, bueno, tenemos estos dos conceptos muy claros, ¿no? Los que veíamos recién, que están en 1 Corintios. ¿Qué dice Proverbios 23:2? Aunque tengas mucha hambre, controla tu apetito. Controla tu apetito. En la versión NBI dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. A ver, hablando de obra del Espíritu y responsabilidad del hombre, ¿va a enviar Dios su ángel para tapar nuestra boca como mandó para tapar la boca de los leones en el foso de Daniel para que no nos comamos todo ese asado o toda esa torta de chocolate con dulce de leche que tanto nos gusta? No. Domina es una indicación para que nosotros le pongamos el alto necesario a lo que no tenemos que comer. ¿Para quién va a ser ese bien en realidad? Va a ser el principio para mi cuerpo, pero ¿a quién va a apuntar después? ¿A quién va a bendecir que yo cuide mi cuerpo? Al otro. El hombre es una red, hermanos, somos todos relacionados. Hoy cuando empezamos, orábamos en realidad, y a mí me ha quedado alguna lectura que hice en algún momento de cuánto hablamos del pecado individual y tan poco del pecado comunitario, a veces en las iglesias. Por eso orábamos como orábamos al principio, porque somos comunidad, todos nosotros somos la iglesia. Vuelvo a repetir lo de hoy. Tenemos una mirada tan individualista de decir,
yo nomás soy la iglesia o yo soy la iglesia, pero todos somos, porque somos 2 o 3 para ser iglesia. Otro lugarcito donde mirar, donde revisar cómo va nuestro dominio propio. Yo estoy buscando, veo que yo me fui moviendo, ¿no? Estoy buscando como refugio detrás de algún bafle o algo para cuando empiece el momento de que vuelen las sillas, yo poder refugiarme acá cómodamente y no me pegue. Puede que afecte a alguno este que voy a decir ahora. El dormir. El cuidado de cuántas horas duermo o cuántas no duermo. Si mi cuerpo necesita tanta cantidad y me paso o no llego a esa cantidad. ¿Qué va a decir Proverbios 23 también, como hablábamos hoy? No te juntes con los que beben mucho. Me fui. Proverbios 6:9 era. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Una de las cosas que aprendíamos hace poquito leyendo el libro de Colosenses que estábamos estudiando, es la santidad del trabajo. Y también que el trabajo puede ser un lugar de adoración a Dios. Son conceptos importantes para nosotros, que no los tenían realmente. ¿A qué voy con esto? Que cuando nos excedemos en el dormir, lo que estamos fomentando es la pereza. Y no es algo que debiéramos desarrollar nosotros en nuestra vida cristiana. Es algo muy elemental, pero lo tenía que mencionar. El beber es otro elemento sobre el cual tenemos que tener cuidado, dominio propio. Y este sí es en el que me olvidé el casco. El hablar. Hay todo un texto impresionante de Santiago, son 13 capítulos. ¿Sí? Santiago 3, 1 al 13, que da una perfecta e increíble definición del poder que puede llegar a tener la lengua, el poder destructivo que puede llegar a tener la lengua. También, no lo leo, es muy extenso, ustedes lo conocen. Hay usos no sabios de la lengua a lo largo de la Escritura, hay muchísimos. Por ejemplo, la mentira. El Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En 1 Pedro 3:10 dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. También hay advertencias contra el uso malo de la lengua en las blasfemias. Tampoco debiéramos. No digan malas palabras, sino solo las palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Estos son bastante obvios, pero hay un tercer mal uso de la lengua que podemos hacer. Dice Filipenses 2:14-15: hagan todas las cosas sin murmuraciones, ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hacer un buen uso de la lengua sería entonces evitar la mentira, evitar la blasfemia, evitar la queja y, como dice Efesios 5:4, tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien, y esto es lo que nos dice la palabra, acciones de gracia, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral e impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Y hay una oración muy sabia que se hace en el Salmo 141 que dice: pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Otro lugar que tenemos que vigilar en cuanto a nuestro dominio propio es el pensar. Va a decirnos Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy nuestro pastor mencionaba que a veces, citando a Lutero, ¿no?, se convierte todo menos nuestro bolsillo. Otro punto sobre el cual tenemos que tener dominio propio son las posesiones que Dios pone a nuestra disposición para el uso para la extensión de su reino, para bendecir a otros. Hay mucho también que podemos ver ahí.
nos habla en muchísimos lugares de ser dadores generosos y alegres. Hay un punto siguiente, que es el uso que hacemos del tiempo. Sobre eso también tenemos que tener dominio propio. Cuando hablamos del uso del tiempo, hablamos de las prioridades con las que organizamos nuestro tiempo. Dios tiene que ser primero en esas prioridades. Como último punto quisiera hablar lo que responde a lo que le pasó a un hombre de 96 años, ¿no? Le hacen una pregunta a un hermano de 96 años en una congregación. Hermano, en una reunión de varones, ¿no? ¿La tentación sexual se termina en algún momento? No. 96 años. Desciende un poco. Pero si uno no rechaza eso, no está resistiendo al Señor, no está no proveyendo, por ejemplo, no huyendo de eso, puede caer en eso también. ¿Quién está exento? Miremos de no caer, ¿no? Que crea que no puede caer en eso. ¿Qué remedios bíblicos va a dar el Señor a todo esto? Morir cada día nosotros. Eso va a ser fundamental. En cuanto a esto de la fornicación, nos habla en innumerables lugares de huir de la fornicación, de resistir al diablo y que el diablo va a huir de nosotros de esa manera. También hay un punto que es que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. Eso es más complejo. No bajar la guardia en ningún momento, recordando aquel versículo que dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Si desconocemos esto, en cualquier momento puede tentarnos. Y un último, ya que todos estos que mencioné hablan del uso del placer en realidad, y es maravilloso que logremos hacer esto, es encontrar en Cristo un mayor placer, un placer superior a todo otro tipo de placer. Que Cristo se convierta en el superior placer de nuestra vida. Si nosotros lográramos, con su ayuda, llegar a ese punto, a ese nivel, todos los demás apetitos serían como mucho menos. C.S. Lewis, el gran escritor, ¿no? Habla de que somos tan conformistas que nos conformamos con el pecado y no con la belleza que Dios nos quiere dar, de la santidad y de lo tan precioso que es la santidad. ¿Dónde obtenemos el poder para todo esto que estuvimos viendo, ¿no? ¿Cómo se logra desarrollar eso en nuestras vidas? ¿Cómo? Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que en el pasaje anterior al que nosotros leíamos se hace una descripción de cuáles son las obras de la carne. Y son todas las contrarias a estas. Ira, enemistad, pleito, gritería, y en muchos lugares más aparecen. Ustedes las saben esas listas. ¿Qué otro podríamos añadir a esa lista de cosas, de obras de la carne? Celos, envidias, todas feas. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Termino con antes de darles un trabajito, y los dejo para ustedes. Dice así esto: los apetitos físicos son una analogía de nuestra habilidad para controlarnos a nosotros mismos. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos como los de la mente, y que podemos caer en la lascivia, en la avaricia, en la ira. Y somos también incapaces de guardar nuestra boca ante el chisme o el conflicto. La presencia del fruto del Espíritu se hace evidente, o más evidente si lo tenemos o no lo tenemos, y es como yo suelo decirle algunas cosas, ¿no? Una especie de termómetro para medir nuestra verdadera espiritualidad en los momentos de dificultad. Todos esos momentos de prueba, momentos de situaciones angustiantes, todas esas pruebas, o como cuando hacemos una prueba en la escuela, ¿no? Dicen si calificamos, si aprobamos o no aprobamos. La presencia, la formación, el crecimiento a la semejanza de Cristo en nuestras vidas, ¿sí o no?
Si ustedes miran esas 9 características que tiene el Señor Jesucristo, y tuvieran que ponerse una nota ahí, ¿cómo va a quedar una de esas? Aprobamos a marzo del 2050. ¿Cómo vamos ahí? Es difícil saberlo ahora, que creo que ninguno tiene, en este momento lo dedicamos para estar creciendo juntos, y creo que ninguno puede llegar a tener un poco de sueño, un poco de sed, un poco de hambre, pero no una gran problemática, me imagino. Cuando aparezca una problemática seria en su vida, fuerte, de esas que sacuden, ahí van a saber realmente cómo está su espiritualidad. Ahí vamos a ver cómo crecimos a la imagen de Cristo realmente. Para eso sirven esos momentos. Cuando nuestra lógica humana o nuestra manera humana de reaccionar nos dice que cuando nos golpean nosotros tendríamos que golpear más fuerte, porque así es como se maneja la lógica nuestra humana, carnal. La lógica esta que nos propone el Señor nos dice que hay que poner otra mejilla, que hay que amar y que hay que perdonar. Ahí se evidencia si estamos creciendo en esto. Bueno, quisiera hacer una oración chiquita para cerrar, chiquita pero profunda. Puede que a ustedes les pase como nos pasa a la mayoría de las personas, que al ver todo esto decir, nunca lo voy a lograr. Estamos muy lejos de eso. Es decir, ¿para qué voy a luchar por lo imposible? ¿Por qué voy a seguir? No, justamente hay que seguir perseverando. En la perseverancia va a haber el desarrollo de esto. Y puede pasar esto también. Puede que cada uno se examine y diga, la verdad que, o puede que en el momento en que encuentra que no está viviendo, que no tuvo el amor suficiente para responder, que no tuvo la paz para abrazar a aquel que le estaba robando la paz, se sienta tan culpable, tan pecador, que haga justamente lo que Adán hizo, que fue intentar esconderse de Dios. Es lo peor que podemos hacer, porque el único que nos puede llegar a desarrollar todo eso en nuestra vida es justamente Dios. Nunca nos escondamos de Dios, vayamos a Él, reconozcamos 70 veces 7 si tenemos que reconocer en el día que fallamos. No es una excusa para fallar, hacer un deporte del fallo, ¿no? Pero es para estar todo el tiempo a cuenta y tratando de que con tu ayuda esto se vaya desarrollando en nuestras vidas. Perdemos cuando no estamos examinando cómo va nuestro crecimiento, y perdemos cuando suponemos que como es tan difícil y nunca lo vamos a lograr, o nos conformamos con muy poco o dejamos de seguir luchando por esto. Como decía nuestra hermana, no es solo nuestra lucha, no estamos solos en esta lucha, el Señor está sosteniéndonos y ayudando. Porque si alguien está realmente interesado en que lleguemos a ser como Él, es Él mismo. Él quiere formar, Dios quiere formar a su Hijo en nosotros. Señor, queremos darte gracias por todo lo que pudimos compartir. Seguramente hay muchísima información y hay muchísimas cosas para pensar, y quizás detenidamente puedan mis hermanos con tu ayuda reflexionar en esa profundidad. No hubo tiempo de sentarse a pensar en algunas cosas que pasaron rápido. Pero ruego que, de acuerdo al crecimiento y a lo que requiere cada uno de mis hermanos para seguir, continuar su crecimiento, tú entrenando, añadiendo, fortaleciendo, Señor, que no nos quedemos con el querer, Señor, sino que tú también nos ayudes en la parte del hacer. A eso apuntamos, Señor, de que nuestras iglesias sean realmente, Señor, realmente cada vez más llenas de personas que se parezcan a vos. Esa es la forma en la que, como decía tu palabra recién, vamos a ser genuinos luminares en este mundo, Señor. Que mis hermanos, que yo, que cada uno de nosotros te podamos representar de la mejor forma posible cada día, Señor, con tu ayuda. Sabemos que querés seguir transformándonos. Ayúdanos a ser responsables en buscar esa transformación cada día. Queremos entregarte todas nuestras excusas y queremos pedirte perdón por todos nuestros fallos y nuestros pecados, Señor. Y queremos comprometernos, Señor, a
cada día hasta que vos no llegues a tu presencia, Señor. A seguir intentando, a seguir luchando, a seguir esforzándonos, a seguir creciendo con tu ayuda, bajo tu dirección, examinándonos en la palabra, sometiéndonos a vos. Te damos gracias, Señor. Hay un trabajito muy chiquito.